Tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya nuevamente con una nueva porción de los escritos de Moisés, ¿cierto? El Pentateuco, ¿cómo se le llama? La Torá en hebreo. Y estamos, como le decía, en una porción que es tremendamente importante. Sabemos que todo lo que está escrito es importante, pero esta tiene una relevancia primordial, porque desde ahora se empieza a hablar de aquel personaje el cual hace apertura para que la la luz infinita del Creador se manifieste en su totalidad, o sea, es como es como que el que da el puntapié inicial cuando vemos en el fútbol, ¿cierto? Este hombre, Abraham, ¿cierto? Algunos sabios opinan y hablan, discuten sobre esto, que la tierra, el plano físico y todas las cosas fueron hechas para esperar a este patriarca, a este hombre, a este sadik, a Abraham, ¿cierto? Que en el monoteísmo, en las religiones que lo dan a conocer, siempre concuerdan que es el padre, muchas veces se llama el padre de la fe, el padre del monoteísmo, y así, casi todas las religiones en sí, o las espiritualidades, lo ven de esa forma, a Abraham, ¿cierto? Que primero se llama Abraham y luego Dios le cambia el nombre agregándole una letra. Eso lo hemos visto en otras clases. El año pasado también lo explicamos muy bien de cuál era la importancia de haberle agregado una letra, ¿cierto? Entre medio de su nombre, el cual es una letra hebrea de mucha elevación y tenía su importancia porque se le agregó eso. Y así este es el inicio de ya la historia de cómo se va a ir conformando el pueblo de Israel, o esto que espiritualmente nosotros llamamos el Israel espiritual, el que desea la adhesión con la luz, es Israel. Esto no estamos hablando, y siempre lo vamos a repetir, no hablamos de la etnia, de haber nacido en el lugar físico, sino que es algo interno. Entonces, la porción, o parashá, que es porción, ¿cierto? En hebreo, que comprende más o menos unos cuatro eh, capítulos, por decir, no siempre es exacto, alguno puede ser cinco, puede ser tres, dos, y así hay variaciones, pero para ir leyendo en un ciclo anual se dividieron en 54 porciones o 54 parashot, y una de estas es la que vamos a ver ahora, que es la tercera ya desde el comienzo de empezar a estudiar el Génesis o el Bereshit. Génesis, Bereshit. Y esta porción, les leja, ve hacia ti, hay varias traducciones, varios comentarios, ve por ti, ve para ti, o vete de tu tierra, pero en pos de ti, tiene su significado. La traducción solamente dice vete de tu tierra. ¿Y por qué? Porque en la gramática a lo mejor no calza, ve hacia ti, o sea, como ve hacia ti. Más bien está dando un significado de ir buscando tu propio yo, tu propia introspección que cada uno tiene que tener. Entonces, para eso tenía que dejar lo que lo pegaba. La historia comentada por la Torá habla de que su padre era un idólatra, no cualquier idólatra, incluso hacía ídolos, y más que nada era salir de todo eso. Ese era el significado. Y ve hacia ti, y está, ¿cierto?, en Génesis, o Bereshit, desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 27, es lo que habla toda la porción ya del 17, 28 en adelante. Ya se hablará de otro tema que lo veremos en una próxima porción. Entonces, la porción del día de hoy, el título que le he puesto a la clase, que es un poco novedoso porque está como adaptado a los tiempos de hoy en día, y vamos a hablar de esto. Ahí puse una imagen de dos manos con el mundo en sus manos,
y vamos a hablar de lo que es ser un influencer. Pero en este caso, como la clase es de algo que atañe a todos, ¿cierto? Como uno solo que somos, es un influencer de la luz infinita. ¿Hacia qué? Hacia la humanidad. Vamos a ver, ir viendo lo que son más o menos el concepto de lo que es un influencer, de lo que se ve hoy en día, ¿cierto? El concepto en sí de lo que significa el ser un influencer. Porque hoy día estamos sumidos en lo que es las redes sociales y todo ese tipo de cosas, y se habla mucho de influencer. Entonces, un influencer es prácticamente un influencer digital, ¿cierto? Que está en las redes sociales, es una persona que crea contenido para medios digitales, ¿cierto? Y que influye, por eso de ahí el nombre influencer, en las acciones de su audiencia en línea y fuera de línea. O sea, estas personas tienen que tener una capacidad de convencimiento, son personas que tienen un gran número de seguidores en las redes sociales, como por ejemplo Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, todos estos tipos de, de redes que se puede usar para todo tipo de cosas. Nosotros igual hemos estado usando para difundir, para influenciar acerca de la luz. Por eso ahí el título de la clase de hoy día, de la enseñanza, de ser nosotros como esos influencers, ¿cierto? Porque muchas veces dirán las personas, oh, estos influencers me caen mal porque andan siempre promoviendo este tipo de cosas. Claro, allá ellos con lo que promueven. Pero de todas las cosas, nosotros también tenemos que sacar un ejemplo, porque ellos con lo que hacen influencian muchas personas, arrastran, tienen eh, esa capacidad de poder convencer. Dice que su influencia se basa en su autoridad, ¿cierto? En la forma como se expresan su experiencia o su popularidad y pueden incidir en las decisiones incluso por ejemplo, cuando es venta, de compra en su público, ¿cierto? Los influencers pueden tener un gran impacto en industrias, por ejemplo, de repente se levanta una industria nueva, busca un influencer, va para promover su marca o lo que sea, y es una buena estrategia. Entonces, ellos siempre van a tener cuidado de cómo dirigirse a las personas en su aspecto, en la moda, en el acondicionamiento físico, en que si viajan, incluso en la comida. Entonces, la RAE recomienda usar la palabra influyente en vez de influencer, pero hoy en día se usa el influencer como alternativa del influencer, ¿cierto? Entonces, el influenciador, ya sea mercadotecnia, lo que sea, es aquella persona que tiene un séquito de seguidores en redes sociales o como Instagram, plataformas como YouTube, los cuales escuchan, mire, esto ponga atención, usted váyalo viendo en su vida, escuchan sus mensajes, ¿cierto? Escuchan sus mensajes y sus recomendaciones y las difunden. Ahí es la importancia de por qué estoy hablando todo esto. ¿Por qué? Porque del personaje que vamos a hablar ahora, de la persona que es la persona de Abraham, yo me atrevería a decir que fue el primer influencer que hubo. A lo mejor no existían redes sociales, pero él, ¿qué hacía? Él se ganaba en el desierto, se sentaba en una tienda ahí, a lo mejor al calor, para que las personas que pasen, él les infundía o les influenciaba a mostrarle este Dios que él había descubierto, porque Dios le habló, ¿cierto? Le dijo, vete de tu tierra, vete para ti, ¿cierto? Vete de la casa de tus padres, deja todo, esas malas influencias, ¿cierto? Y vete al lugar que yo te mostraré. Entonces, vimos el año pasado cuando vimos esta misma porción y hablamos acerca de que a veces cuando a uno le dicen, le dan una dirección de dónde tiene que ir, ya en tu mente empiezas a generarte un camino, a generarte un trayecto, ¿cierto? Para poder ir a ese lugar, o incluso te da esa ansiedad de poder llegar. Pero cuando a ti te dicen, vete al lugar que yo te mostraré y no te indica qué lugar es como más emocionante, es como que es una persona que va a ir y va a ir en el caminar, en el trayecto, ir experimentando lo que
no estaba experimentando en el lugar que veía todos los días. O sea, es como cuando tú tomas un trayecto, vas no sé, a, a tu trabajo, a cualquier parte, siempre pasas por el mismo lugar. Siempre, nosotros los humanos tendemos a hacer ese tipo de cosas de rutina. Siempre el mismo trayecto, porque a lo mejor los queda más cerca, a lo mejor ahí no salen perros a ladrarme, a querer morderme. Pero ¿qué pasa si un día cambiamos la dirección y lo vamos por otro lado? Vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver, a experimentar cosas que a lo mejor no vivíamos en el día a día. Entonces, lo mismo en este hombre, en la espiritualidad, en lo que vivimos nosotros, el dejarnos guiar por esta luz infinita del Creador, ¿cierto? Que es a lo que todos le llaman Dios, ¿cierto? En cada una de las religiones. Eh, este hombre escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Porque él está acostumbrado de escuchar de ídolos, ¿cierto? De otros dioses que creaban los hombres. Pero este hombre tomó esa decisión, por eso se le llama muchas veces el hombre de fe, porque él no miró atrás, no cuestionó, no dijo, es que tengo esto, que tengo que, mis papás están ancianos, los voy a dejar, no. Él tomó a su esposa, a su sobrino Lot y sus posesiones y se fue. Y emprendió el viaje, esta odisea, para tener, para buscar, para conocer más a Dios, ¿cierto? A aquel que le había hablado. Entonces, el, en esta porción, ¿cierto? Es claro ver que, que a nosotros muchas veces, si se nos presenta en una situación así, nosotros cuestionamos todo. Entonces, este hombre iba con la mente de que tenía que ir enfrentando obstáculos, ¿cierto? De hecho, en clases 2 años atrás, acerca del Midrash, se habló de que Abraham tuvo que enfrentar 10 pruebas para poder él ir confiando en aquel que le habló y Dios mismo también, bueno, Dios sabía cómo él iba a hacer, porque él era el que hizo esta apertura, el que hizo la apertura en el árbol de la vida, cuando asciende esta luz para este mundo, en el Gesed es donde, en la bondad es donde se hace la apertura para poder eh, ser una influencia de luz para la humanidad. Entonces, este hombre, Abraham, ¿cierto? Es el que inicia todo esto y lo que vamos a ver prácticamente es lo que Dios le dice, ¿cierto? Los escritos que hace el Rebbe Nachman en el Les Leja, ¿cierto? Que Dios le ordena a Abraham, vete, ¿cierto? Vete para ti a la tierra que yo te mostraré, sin decirle cuál era esa tierra, ¿cierto? Como entonces podría él saberlo. Entonces él evaluaba, dice los escritos, que en la naturaleza espiritual de cada territorio por el cual iba pasando, hasta que en la Tierra Santa, en donde se le prometió que él iba a dirigirse, pudo experimentar directamente la providencia de Dios. Dios envió a Abraham a la Tierra Santa, pues el mérito de la tierra es bueno para tener hijos, ¿cierto? Sabemos por la historia que él no podía tener hijos, ¿cierto? Eran ya muy mayores ambos, él y su esposa, pero el mérito de él haber pasado todas estas pruebas, de haber obedecido, de poder haber tomado esta decisión, el mérito de ese mérito lo llevó a la Tierra Santa, a la tierra de Canaán, que era en ese tiempo, y le dio el mérito de poder concebir, de tener hijos, de poder ser padre, ¿cierto? Aunque se le llama el padre de todos, ¿cierto? Por el hecho de que él empieza lo del monoteísmo. ¿Por qué hablo siempre del monoteísmo? Porque antes de eso todos creían en varios dioses, o sea, en muchos dioses. Entonces, eh, él fue el único que experimentó eso, ¿cierto? Y que creyó en eso, porque él veía, decía, el sol, algunos adoran el sol, lo tienen como por lo más alto, pero el Midrash relata que Abraham se dio cuenta que el sol por las noches
se escondía. Entonces él no necesitaba un Dios que se le esconda, o la luna, o viceversa, o todos los astros, y no hallaba en ellos un poder tan grande como el que de alguien que le haya hablado y que le diga, deja los ídolos, deja a tu padre, deja tu tierra, la casa donde vivías, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, al lugar que espiritualmente es al que tú decides, al cual quieres llegar, ¿cierto? Eso es más que nada lo que nosotros debemos entender como alma, como persona. No es que yo hoy día me levante y Dios me diga, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Así literalmente, físicamente, no, porque eso tiene su significado, tiene un significado de algo espiritual. O sea, apártate de todo eso que a lo mejor tú estás tan acostumbrado y yo te voy a llevar a una tierra o a una forma de ser a la cual es algo santo, es algo que tú te vas a sentir bien ahí y puedes hacer una gran nación, porque de eso es lo que vamos a hablar prácticamente del segundo versículo, ¿cierto? Del, de lo que es la porción de esta semana, ¿cierto? Estamos viendo que hay que ser influencers de la luz infinita y el versículo que vamos a ver eh, habla acerca de que en Bereshit 12, ¿cierto? Génesis 12, el versículo dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga, yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Eso es más que nada en lo que nos vamos a enfocar acerca de la vida de este patriarca, ¿cierto? De Abraham, ¿cierto? Abraham es la persona que representa el alma de cada persona que desea servir a Dios, como le decía yo. La persona que quiere ser Israel, tal persona debe dejar atrás su tierra, o sea, su materialismo, o sea, no es que lo deje del todo, sino que siempre hablamos de las prioridades, porque a veces ponemos por encima como más importante el trabajo, ¿cierto? Lo físico, las cosas que a lo mejor nos están dando sustento. Yo no estoy diciendo que le reste importancia, pero no por encima de lo que tu alma, tu interior necesita, porque eso es como lo más importante. ¿Qué pasa si tu físico, todo lo demás está bien, pero tu alma adentro está vacía, está seca, está llena de cosas que no te satisfacen? Puede satisfacerte la comida, el agua, el amor de una mujer, de lo que sea, pero tu alma espiritual, la que quiere alimentarse de la luz infinita, no lo puede lograr. Es como nada, es como vivir en una tierra ajena, ¿cierto? Entonces, dejar atrás su tierra, o sea, su lugar de nacimiento, los placeres sensoriales y de la depresión, incluso la casa de su padre, ¿cierto? Es el servir a Dios plenamente y no servir a los ídolos. Libre de estas cosas, ¿cierto? Se puede viajar a la Tierra Santa, a la santidad, al lugar en donde reina suprema alegría, ¿cierto? Es donde se alcanza la plenitud, cuando muchas veces las personas dicen, oh, es que yo me siento pleno en el lugar donde estoy, está hablando de cosas materiales, pero no se fija o no se da cuenta o no logra ver que en su alma, en su interior, lleva algo que no lo deja ser pleno. Entonces, no nos confundamos muchas veces con decir que la plenitud se encuentra en lo que uno posee materialmente o físicamente, no, porque hay muchas personas que lo ven de esa forma. Entonces, la bendición, cuando dice tarea de ti una gran nación, ¿qué quiere decir con esto? Dice que podrás revelarles la divinidad incluso a los demás, ser influencer. Dice, te bendeciré, pues entonces podrás atraer y recibir todas las bendiciones. O sea, si tú puedes, porque qué lástima sería que un influencer pueda atraer tantas personas, pueda sentirse las personas todas satisfechas, pero él no. Eso sería penoso, eso sería triste. Pero en cambio aquí, que cuando dice, te bendeciré, o sea, haré de ti una gran nación, o sea, podrás bendecir a otros, pero también te bendeciré a ti. Entonces, es el pack completo.
la bendición que Dios le está dando a Abraham. No solamente tú serás un canal para los demás, sino que el mismo canal se alimentará de todo esto. Entonces dice, haré que tu nombre sea grande, o sea, le aumentará la vitalidad y serás una bendición, pues las bendiciones quedarán contigo. Más aún al dejar detrás tu pasado, al aceptar esta espiritualidad, aunque tengas que descender más tarde a Egipto, porque así fue, aunque no vamos a tocar ese tema porque eso es como para otra clase, para otra enseñanza. Sabemos lo que significa Egipto, incluso lo vamos a ver más adelante cuando el pueblo real nuevamente va a Egipto, porque aquí a lo largo de esta historia siempre cada patriarca o cada personaje va a caer a Egipto y eso tiene su significado. Entonces, el Egipto, que significa la dificultad y los desafíos de la vida, dice que aún con eso tendrás la fortaleza como para ascender de allí, ¿cierto? De la bajeza e incluso llevar contigo muchas chispas de santidad, que siempre hemos hablado de eso, y es como el propósito que Dios nos ha dado a cada uno al venir a esta tierra es a elevar, chispa, a elevar esas almas, energía de almas que están contenidas en las cosas, en los minerales, en todo lo que Dios ha creado, en los animales, ¿cierto? En las plantas. Y una forma de hacerlo, y ya lo hemos dicho, comiendo, dando esa bendición antes de comer o antes de tomar un vaso de agua, que es un mineral, y así sucesivamente. Podemos hacer este trabajo, el trabajo que nosotros, Dios nos pide, no es muy difícil, pero es importante. Entonces, Dios no le reveló a Abraham la tierra inmediatamente. ¿Para qué? De esta manera creciese su deseo por la tierra santa. Entonces, el, ese era el propósito de que de Lej Lejá. Literalmente significa ve hacia ti, ve hacia tu alma, que es tu verdadero yo, que todos tus viajes y búsquedas se centren en descubrir tu alma y tu raíz, o sea, siendo influencer. Cómo se atrae esto? Es como lo hacía Abraham. Abraham se ganaba en el desierto, ¿cierto? En su tienda, y entonces Abraham decía, cuando no llegaban estos viajeros, cuando no pasaban, decían, "Ah, a lo mejor perdieron su camino, los iré a buscar más allá e iba, ¿cierto? Se instalaba en medio del desierto. ¿Qué hacía Dios? A lo mejor para que no tenga tanto esto, porque a veces tener demasiado amor también es como que es dañino. Uno siempre tiene que buscar el equilibrio, el ir para la justicia también y buscar el equilibrio. Por eso de ahí se va viendo estos simbolismos del hijo que es el lado izquierdo, después viene el nieto, que es el balance entre las dos cosas, y así. Entonces, vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo que hacía Abraham se iba a ganar al medio desierto con ese calor abrasador de lo que es un desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero yo me imagino que tiene que ser algo terrible el calor. Uno aquí, por ejemplo, en el sur, en Chile, está acostumbrado a temperaturas bajas y cuando viene el verano hacen calor, pero no es tan agotador como vivir todo el tiempo en el calor. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham se ganaba en el desierto, ¿cierto? Y le daba hospedaje a estas personas hasta que después Dios tuvo que mandar estos ángeles para que también le hagan este tipo de pruebas. Entonces, la prueba más importante para la persona en este mundo, ¿cierto? Es que Dios no le muestre a la persona inmediatamente aquello que ha logrado, ¿cierto? Porque de conocer la recompensa que tiene al final, por los esfuerzos, por el mérito, no tendría más libertad de elección, ya se conformaría por lo que tiene y no buscaría más, como decía yo, la plenitud completa, sino que Él los deja que las personas busquen por sí mismas. Por eso es, vete por ti o vete hacia ti, para que tú por sí mismo busques esto y sientas esa satisfacción que no se te dio regalado, que no estás comiendo del pan de la vergüenza, sino que lo que estás saciándote es porque tú lo has buscado, tú lo has encontrado, has experimentado este tipo de cosas. Entonces, aquel que se mantenga firme encontrará finalmente la tierra, ¿cierto? Esta tierra prometida, el objetivo que debe alcanzar, y en especial el objetivo es el mundo venidero, ¿cierto? Entonces haré de ti una gran nación, podrás superar a tus enemigos, te bendeciré, te daré todas las bendiciones para el beneficio de la humanidad. Por eso, influencer de la luz, pero ¿para qué? Para ti y para la humanidad completa. Haré que tu nombre sea grande, merecerás un conocimiento de Dios sin precedentes,
¿Cómo se siente, por ejemplo, usted a ser bendecido de tener conocimiento ahora de todo este tipo de cosas en los años que llevamos en esta espiritualidad? Uno se siente diferente, no se siente engañado porque muchas veces te decían, no, que esto es así y si no haces esto, te puede venir esto y esto y esto. Eh, pero ahora nosotros conocemos la verdad de alguna forma, hemos sido bendecidos porque merecemos un conocimiento que Dios nos da sin precedentes, o sea, sin que tengamos que hacer tanto tipo de cosas, sino que es algo que está al libre. La energía es libre para todos. Dice que porque aquel que busca servir a Dios se mantiene firme en sus devociones, pese a todos los obstáculos que deba enfrentar, así siempre será bendecido y se sentirá bendecido. ¿Quién de ustedes no se siente bendecido? ¿Quién de ustedes eh, reniega de haber conocido esta espiritualidad, de haber conocido, de haber experimentado esta luz? Yo creo que aquí muchos de los que están aquí y de los que van a escuchar van a ir experimentando y se van a sentir satisfechos con lo que la bendición que el Eterno nos da cada día. Entonces, la tierra que yo te mostraré, leja, ve hacia ti mismo. Entonces, él fue el primer influencer, ¿cierto? Yo lo quise poner así. Un día estaba leyendo, estaba hablando con mi sobrina y de repente le pregunté, ¿qué es lo que es un influencer? Yo sabía, pero en cierta forma, pero quería saber algo más de alguien que es más joven, ¿cierto? Y que estaba metido en todo esto. Entonces, también me dio algunas pautas y yo dije, oh, de esto voy a hablar. ¿Por qué? Porque Abraham fue un influencer y todavía lo es, porque este árbol de la vida, esta carroza, esta Merkabah, que es lo que es Abraham, aún es uno de las cosas que debemos nosotros experimentar, el Gesed, la bondad, el amor, y eso no se va. En una parte del Nuevo Testamento dice que el amor perdura para siempre. Entonces, son cosas que emocionan, cosas que satisfacen, porque cuando tú haces las cosas con amor, incluso cuando dicen, a lo mejor tú ves una persona que a lo mejor no sabe de cocina, que a lo mejor está experimentando de cocina, pero dicen, pero esta comida está buena porque él lo hizo con amor. Claro, cuando uno le pone amor a las cosas, a lo mejor apenas está aprendiendo a hacer en lo que está experimentando, pero si usted le pone este ingrediente, el amor con que hace las cosas, vas a ver diferente, va a ser mejor. Entonces, el anhelo de Dios, siempre el deseo de Dios, y lo que hace Dios es que se revele que Él se sienta orgulloso con nosotros. Entonces, eso es lo que trae esta enseñanza del día de hoy. Dice que enseña el Rebbe Nachman que la fe, ¿cierto? La fe, que siempre se habla de la fe, las plegarias, ¿cierto? La hipotedut, la plegaria sincera, la que nace de nosotros, los milagros y la tierra de Israel son conceptualmente, en concepto, es la misma cosa. O sea, el tener fe, el tener plegaria, el creer en los milagros, el creer que siempre estamos experimentando milagros, y la tierra de Israel es lo mismo. No es posible alcanzar fe, ni la plegaria, ni los milagros, ni la tierra de Israel sin la verdad, sin la emet. Por ejemplo, aquel que trata de orar se ve acosado por la oscuridad. ¿No le ha pasado que cuando quiere orar vienen uno y otro pensamiento, uno y otro obstáculo, por pensamientos externos que confunden a la persona? Para superar estos pensamientos se debe buscar la verdad. Entonces, cuando usted va ahí sinceramente a humillarse ante el Eterno, a, a pedirle, a agradecerle, lo que sea, si usted va buscando siempre la verdad, eh, estas plegarias honestas son las que te hacen ser un verdadero Israel, ¿cierto? Entonces, debido a que Abraham era un hombre de verdad, o sea, que tenía la verdad, mereció la fe, la plegaria y la tierra santa. Así decimos el Dios de Abraham. Por eso se le llama el Dios de Abraham. Y más adelante dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estos son los sadik, los justos que merecieron habitar y cohabitar la tierra santa. Porque mediante su verdad, Abraham reveló a Dios al mundo. Fue un influencer de la luz. Mereció la tierra santa debido a que ese es el lugar de la plegaria. Dice que y allí descendió a niveles
mucho más elevados de oración y de fe, claro, porque experimentó Egipto, experimentó la bajeza también, experimentó la contienda con su sobrino Lot. Entonces, son muchas cosas que el hombre, la persona en general, el hombre o mujer, ¿cierto? Un alma que desea buscar la luz, tiene que experimentar todo este tipo de cosas. Entonces dice que pese a todos estos esfuerzos de Abraham, Lot fue con él, ¿cierto? ¿Y qué significado tiene Lot? Lot implica maldición. Lot, ¿cierto? Lot tiene las mismas letras que la palabra latuta, que significa maldición en arameo. Entonces, representando la oscuridad que envuelve a la persona que desea orar, Lot era como un obstáculo, ¿cierto? Recuerdan la historia que los siervos de Abraham y los siervos de Lot contendían por las tierras, por el pastoreo de su rebaño. Entonces, eso era un obstáculo para el objetivo del cual estaba enfocado Abraham. Entonces, este tipo de cosas, siempre estas confusiones a cada uno nos llegan, nos atacan constantemente. Entonces, para anticiparse a ello, Abraham siempre miró hacia el sur. Hacia el sur, aquí hablando metafóricamente, se utiliza la orientación metafórica de la persona enfrentando esto, como suele ser en escrito en el Talmud, ¿cierto? El sur hace referencia al lado derecho, ¿cierto? Al lado de la verdad. Al buscar constantemente la verdad, pudo superar la oscuridad y los pensamientos externos, ¿cierto? Porque cuando ahí tuvieron que dividirse, uno cortó para el norte y el otro para el sur. ¿Cierto? Para el norte lo hizo elegir a Lot, ¿cierto? Abraham, y Lot eligió todo lo que se veía como más fértil, más bonito. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, a veces nos dejamos guiar por lo que es bonito, por lo que es luminoso, por lo que se vean a lo mejor a simple vista novedoso y más fácil, pero aquí no es porque Abraham haya elegido lo más malo, sino que él metafóricamente eligió el lado derecho, el lado de la verdad, el lado de la bondad. Entonces, eso le ayudó a que ahora la tierra de Israel no sea un lugar infértil, un lugar puro desierto, sino que hoy día podemos ver, hasta incluso en los días de hoy, que las demás naciones desean obtener, desean adquirir Israel. ¿Por qué? Porque es un lugar donde fluye literalmente leche y miel. Entonces, no significa que como tú lo veas va a estar mal, sino que es como lo que tú hagas en ese lugar, como tú lo prepares, como tú lo trabajes. Esa es la forma de cómo la fe actúa. No es porque, no, es que yo voy a elegir esto porque me voy a avivar y esto porque esto está más bonito. No, es como tú lo embellezcas. Es tu trabajo, por eso ve hacia ti. Es la connotación de esta clase, de esta enseñanza. Ser tú el que influye en las cosas, y influye incluso hasta en lo material. Todas las cosas, y así tú vas a irte admirando de las cosas que vas logrando. Como les decía en la clase anterior, hay cosas que a veces uno se enfrenta y que a lo mejor nunca estudiaste para eso, pero Dios mismo, la luz que tú tienes en ti, te da la facultad de poder solucionar incluso problemas delante de a lo mejor de un ingeniero, de alguien que estudió para eso, pero a lo mejor no le puso el mismo interés. Pero a veces puedes hasta avergonzar a aquellos que dicen saber. Hasta en esas posiciones eh, el Eterno te puede colocar. Entonces, esto que llevamos nosotros, esto que experimentamos con saber toda esta espiritualidad es de gran beneficio, es de gran bendición. Dios nos ensalza de una forma que nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar la compostura, ser humildes y decir, solamente ser agradecidos por aquello que Dios nos está dando. Imagínense, nosotros, por ejemplo, la generación de nosotros en la que yo vivo es como le llaman comúnmente en el mundo, le llaman los millennials, ¿cierto? Somos, está estadísticamente comprobado que es una de las mejores generaciones porque alcanzamos a vivir todo tipo de tecnología, desde el vinilo, el cassette, el pendrive, el CD, ahora los celulares inteligentes, hasta eso ya lo hemos logrado dominar de alguna forma. Entonces, no es, no hay que menoscabarse por las cosas o que de repente millennials lo dicen a veces despectivamente, pero tú le puedes decir esa respuesta. Yo le puedes decir a un joven que a lo mejor te rechaza, dice, y tú le dices, ¿conociste el cassette? ¿Conociste esto? ¿Conociste el CD? No, te van a decir que ni siquiera
se imaginan lo que es. A lo mejor sí, buscando en las redes pueden hallarlo, pero nosotros lo tuvimos en nuestras manos, lo pudimos utilizar, pasamos rabia cuando se enredaba una cinta y todo ese tipo de cosas, lo hemos experimentado. Entonces, nosotros debemos ser bendecidos, debemos ser agradecidos en el lugar que Dios nos ha puesto. Podemos tener ejemplos de muchas cosas, podemos dar consejos de muchos tipos de cosas, porque lo hemos aprendido a vivir en esta época, en esta temporada. Entonces, haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré que tu nombre sea grande, ¿cierto? Y algún día van a hablar de ti, algún día van a decir, mi papá, mi mamá hacía este tipo de cosas, era experta en esto, le gustaba hacer esto y esto otro. ¿Por qué? Porque vas a dejar una huella. ¿Abraham la dejó? Sí. Hasta los días de hoy se habla de Abraham y siempre se va a hablar de Abraham. ¿Por qué? Porque fue una persona que le creyó esa voz que escuchó. No escuchó a ningún ídolo porque ninguno le habló, pero sí escuchó esa voz que a lo mejor él no vio el personaje, no vio a ninguna persona, porque Dios no es persona, Dios no es tangible, solamente es ese, podría llamársele ese ordenador, ese es, no como un ordenador dictador, no quiero decir eso, como un ordenador de software, porque esta es una clase moderna, para que usted lo comprenda, que responde a lo que tú hagas, ¿cierto? A lo que tú decidas. Él no te va a torcer un brazo o no te va a decir, poner una pistola, hace esto y serás bendecido. No. Después de que fue bendecido, ¿por qué fue bendecido Abraham? Porque él obedeció. Él fue con esa convicción de que el que lo estaba guiando era verdadero. Era más que el sol, era más que la luna, más que los astros y más que todas las cosas, más que su padre mismo, ¿cierto? El padre era idólatra, aunque tenía a lo mejor gran poder influenciable acerca de esos ídolos, pero esos ídolos no satisfacían a las personas, no los satisfacían a ellos. Pero Abraham sí, porque Dios le cumplió, le prometió lo que le dijo y lo cumplió. Le dijo que iba a hacer una gracia y lo fue. A lo mejor él no lo vio, pero él era profeta, él era un sadiq y lo vio a futuro. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, debido a que la riqueza que obtenía Abraham, que él obtendría, ¿cierto? Dice que muchos buscarían ser sus amigos. Ello, a su vez, haría que su nombre fuese grande, difundiéndose su fama. Finalmente se volvería una gran nación, pues sería capaz de difundir enseñanzas sobre Dios, inspirando, perdón, a los demás al servicio del Creador. El Rebbe Nachman agrega que al darle caridad al Sadí, uno también hace muchos amigos. Entonces, Dios bendijo a Abraham con mucha riqueza y la riqueza engrandece al hombre. Eso es así, a la persona, haciéndola famosa. Y aumenta la grandeza de su alma, permitiéndole lograr grandes cosas. Como resultado, la gente se siente atraída y busca su amistad. La persona acaudalada debe actuar para beneficio de la humanidad, influenciando, ¿cierto? Y siendo un influencer, a aquellos que están cerca para que retornen, como decía la clase del año pasado, a su esencia, a lo que es la luz infinita, la esencia de Dios, la cual lo hizo Abraham por medio de estos métodos, por medio de haber confiado en el Eterno, de haber dejado atrás todo este tipo de cosas que no le daban ningún beneficio, como decía. Cuando él creyó en esta voz, en este creador, dicen que él fue metido en un horno donde hacían estos utensilios de idolatría, ¿cierto? Que hacían cerámica y para que la cerámica se endurezca lo tienen que meter a un horno muy caliente. Ahí dicen que fue metido Abraham y duró muchos días ahí y no se quemó. Entonces, eso también deja huella. El que haya una persona natural superado ese obstáculo, lo hace una persona que no era una persona normal, ¿cierto? Él era una persona influyente, ¿cierto? Él fue una persona influyente y aún lo sigue siendo, y tú y yo también lo podemos ser. ¿Por medio de qué? Por medio de esta luz infinita, por medio de la difusión de esta luz, que a lo mejor muchos esperan milagros, muchos esperan tipo de cosas que sean muy espectaculares, pero no es tan así. Primero tú tienes que ver que el milagro ocurra en ti mismo, dentro, en tu interior, que sientas esa vibración, que sientas
satisfacción de el hablar de la Torá, hablar de Dios, que llegue al alma y le llegue al alma de los demás. Entonces, la invitación es esa, para que tú que estás escuchando este video, tú que lo estás poniendo atención, ese es el mensaje, que si vas a ser un influencer, a lo mejor hay muchos influencers de muchos tipos de cosas, a lo mejor hasta de ellos mismos, de egocentrismo, ¿cierto? Pero tú no te enfoques en eso, tú enfócate en la misión que Dios nos ha dado, de la reparación de la humanidad, la reparación de esta vasija, para que todos formemos parte de una gran vasija en el mundo venidero, ¿cierto? Seamos uno solo nuevamente, como Dios lo había pensado en el principio con Adán. Así que, por mi parte, esta ha sido la clase de este Shabbat. Sean todos un bendecido. Si alguien quiere decir algo, preguntar o aportar, para mí está súper bien, porque a mí me gustan los aportes. Y yo no soy solo, somos todos juntos, unidad. Ah, Miguel, sí, adelante, tocayo. Gracias, Miguel. Shabbat Shalom para todos, con mucha Shabbat alegría, shalom. con mucho amor. Este, muchas gracias por compartir con ese entusiasmo, Tocayo. Contagias mucha luz, así como el maestro. Y, y esta porción me deja a mí dos enseñanzas. Eh, una es que tenemos que salir de nuestra zona de confort, así como hizo Abraham. Al ir a encontrarse él mismo, yo siento que esa es una de las enseñanzas más grandes, el salir de nuestra zona de confort para poder compartir esta luz que con alegría recibimos y de alguna forma poderlo hacer pasando esos 10 obstáculos o más por los que se nos presenten. Y además, la otra enseñanza que me queda es que al tener la gracia de Dios, podemos recibir toda esa abundancia que Él quiere para nosotros, precisamente como nos dice el maestro y como ahorita lo mencionaste tú de Abraham, para compartir. Él recibió riqueza, abundancia para compartir. Y eso hacía que pudiera haber tantas almas acercándose a Hashem. Entonces, creo que eso es lo más hermoso que me queda y pues para ponerlo en práctica. Gracias, Tocayo. Gracias a ti, Miguel. Saludos para ti, para tu país, para tu familia y qué bueno que lo que se dio en la clase se entienda así de esa forma, porque esa era la idea, de poder ser parte de esto, que nosotros seamos un conducto, ¿cierto? Y gracias también a todos los que están comentando también en el chat. Y, y muchas bendiciones, ¿cierto? Como las bendiciones que Abraham obtuvo para todos. Eso no solamente fue para Abraham, es para todos nosotros. Así que bendiciones. No sé si hay alguien más. Rachel, matriarca, buen nombre, matriarca. Buenas tardes, shalom para todos, shalom. Claro. Bueno, me identifico mucho con esta parasha, ya que el Creador me está permitiendo vivir situaciones en mi vida donde debo salir de mi zona de confort, donde debo dejar mi parentela. Vete por ti mismo, dice. Eh, bueno, estoy dispuesta porque sé que si viene con un propósito del Creador, esto va a traer respaldo, va a traer paz, aunque lo veamos difícil, entre comillas, pero como lo acaba de decir, si viene con un propósito del creador, todo va a traer añadidura, todo se va a ir añadiendo y pues si es con un propósito para él, pues entonces seguir adelante, ir por más e ir con todo el amor. Entonces, muchas gracias por esta enseñanza, que como ya ahorita me identifico total y bueno, aplicar cada día más esas enseñanzas a nuestras vidas. Muchas Amén. gracias.
Amén. Y ahí está la clave, lo dijo el último, aplicar. Sin aplicación quedaría en una clase, solamente. Así que es la clave de todo esto. Lo que hizo ahora, aplicó. Así que gracias, Rachel, por ese comentario y por eso último que dijiste. Gracias también a Lady, muchas gracias y gracias Baruch Hashem por la clase por la luz que él nos da cada día. ¿Alguien más? Yo, Miguel. Dale, adelante. Bueno, primero felicitar por el espíritu que ha dado la clase, Miguel. Excelente. Baruch Se Hashem. nota que eh, hoy hay mucha energía. Se nota que parece que está haciendo parte de tu parashá favorita. Sí, Y bueno, lo otro, con respecto al tema de, de vete hacia ti o sí, Miguel. vete por ti, lej lejá. Por ti. Eh, Lej lejá nos habla un poquito sobre lo que es el viaje hacia el interior, es el viaje hacia el autoconocimiento. Eh, con respecto a ese viaje, siempre se le da énfasis al patriarca Abraham y al propósito, que eso es fundamental, que una persona antes de ir a la tierra prometida, primero tiene que hacer ese viaje de exploración hacia el interior, el autoconocimiento. Pero resulta que en ese viaje de exploración también hay otro personaje que se debe conocer muy bien y se debe identificar muy bien, porque nos identificamos con los propósitos, con los objetivos de vida, con los sueños, con las metas, hacia la visión a la cual Dios nos quiere impulsar, pero muchas veces queremos ir hacia ese lugar sin identificar a un personaje que está bien ahí apegadito, que representa a Lot. Así es. Entonces, yo me pregunto cuántos de los que estamos aquí presentes identifican a ese Lot en ese viaje. Tú decías en el título influencer de la luz. Y si hablamos de luz es porque también hay una oscuridad ahí en paralelo. Entonces, el viaje, según la Torá, es Abraham y Lot también. Entonces, nunca olvidarnos de Lot, nunca olvidarnos qué representa Lot. Lot representa el ego. Lot representa el instinto al mal. Lot representa, como decía la pastora Manuel ayer, el apego a lo físico, el apego a la materia, eh, ese deseo egoísta de recibir y saber de que en la exploración o en el viaje este personaje igual va a estar presente. Entonces, Siempre, identificar, ¿cómo? siempre va a estar. Claro, siempre va a estar presente Lot. Y bueno, según ahí lo que la Torá nos relata, Lot andaba en guerra y cosas así. Bueno, eso es el ego siempre, al ego le gusta la guerra, le gusta las peleas, le gusta eh, esa inclinación en donde Abraham tiene que ir a rescatarlo. No sé si en esta parcha, la otra, creo que se habla sobre el rescate, parece, de Lot. Y, Lot. y es eso, es decir, identificar nuestro ego en este viaje. No olvidarnos que hay un Lot ahí, porque el desconocimiento, soltar a Lot, significa, eh, porque Abraham podría haber estado en otra cosa, en otro asunto, ganando tiempo, trabajando con su familia o con su esposa, pero Lot se le fue de las manos, Lot se le fue por otro lado. Entonces, después lo tuvo que ir a buscar. Entonces, no soltemos en el autoconocimiento a Lot que siempre que está ahí acompañándonos. Lot va a ser tal vez un maestro. Lot tal vez va a ser incluso hasta un karma. Tenemos que saber identificar a ese personaje en nosotros porque es muy, muy sutil. El ego es muy Un sutil. sobrino, Exactamente. es Así va, familiar. claro, según la Torá, Lot era familiar, era sobrino de Lot. Es decir, era un pariente.
De hecho, el tema de pariente, también la Torá habla acerca de la sabiduría, que la sabiduría es como la inteligencia, son atributos divinos que son como nuestros parientes. Pero también tenemos un pariente que no es muy agradable, que es el ego, el instinto al mal. Y es parte también de nuestro proceso. Si queremos ir a la tierra prometida, no tenemos que desenfocar, o sea, tenemos que ir en pos de ese enfoque, pero no olvidando también que hay alguien que nos está acompañando al lado. Ajá. Y a ese hay que domarlo, a ese hay que dominarlo, a ese hay que conocerlo. Si yo no lo conozco, va a estar en guerra con los pastores, es decir, va a estar en guerra con mis emociones, va a estar en guerra con todo el diseño a lo mejor que Dios me ha dado, o Dios nos ha dado a todos, Así, mejor dicho. Así que eso es lo que quería como aportar y identificarlo. excelente aporte. Sí, yo me he dado cuenta, porque a veces yo me esfuerzo a situaciones donde quiero descubrir mi ego, en donde veo cómo reacciona ante ciertas circunstancias, cómo se comporta. Y el ego es un niño mamado. El ego es un niño. El ego es el niño interior. El ego es el que quiere solamente que las cosas funcionen como él quiere. El ego quiere perfección. El ego quiere ser el número uno. El ego quiere resaltar. El ego quiere figurar. eh, entonces, en diferentes situaciones que vivamos, porque este Lot nos va a querer poner en tristeza, este Lot nos va a querer poner en contra del prójimo, este Lot nos va a querer poner en disensiones, este Lot va a querer que nosotros hablemos mal de otros, este Lot va a querer que nosotros odiemos a otras personas, este Lot va a querer que nosotros envidiemos, este Lot va a querer... Y realmente todo eso van a ser estorbo para no seguir avanzando hacia nuestro propósito de vida. Así que poner mucha atención en el ego de cada uno, cómo se mueve, cómo reacciona, cuál es la voz interior del ego. Como tú hablabas recién de la voz de Hashem, cómo la voz divina se le apareció a Abraham. También hay una voz ahí oculta que es la voz del sobrino, la voz del ego que quiere obstruir este gran propósito de vida y de luz que porta nuestra alma en esta dimensión. Eso, Miguel. Así es. Así que cuidado con Lot. Sumo cuidado. Miguel, Miguelito, buenas tardes. adelante. Eh, Muy de acuerdo con lo que nos dijo nuestro maestro. Yo quiero aportar algo que leyendo también me tocó en mi corazón. Es que el O es el yo, es nuestro espejo, el que está ahí, siempre no se puede ir, pero también me impactó, si gusta, por favor, maestro, nos ayuda a buscar Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Esa frase, versículo me impactó mucho, porque ahí podemos ver la misericordia de Dios ante nosotros mismos, que también nos tenemos que aprender a conocernos, qué bueno, pero también a perdonarnos nosotros mismos. Como está bien, tengo mis errores, pero igual hay un Dios misericordioso que me ayuda a salir de ahí. Y siempre me mostrará mi parte que no es buena, pero también está el poder tomar las cosas buenas y restarlas y caminar hacia lo bueno. Pero ese versículo me impactó mucho. Segunda de Pedro 2, 7, 8. ¿Lo tiene? ¿Quería que lo busque? Sí, Yo léalo, me lo tengo parece acá ahora. espectacular. Sí. ¿Lo tiene? Sí, igual lo tenía, pero léelo, ¿no? Ah, pero lo tiene, si quieres léelo. Ah, bueno. Lo tiene. Sí, adelante, no, Miguel. Reina Valera, él dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es lo que dice el 7 y 8. O sea, él mismo también reaccionó a pesar de su yo, que no era correcto,
dijo, oh, yo me cansé de esto. Qué bueno, es esa luz, esa conciencia que se despierta. Y también entra el amor y la misericordia de nuestro Padre. Jacob. Sí, no, está bien lo que dice Esther, esta cita. Ahí tenemos nosotros un lot rectificado, ticuneado ya. cuando ya estaba en Sodoma, claro, Claro, ya se le habla a ella de como Sadik, justo, claro. claro. Y es lo que decía también Miguel en el chat, que era bien, está de acorde a eso, que lo negativo hay que transformarlo. La energía no se destruye, sino se transforma. Siempre es energía, es que tiene cambios. Pastora Manuela, Sí, hermano Miguel, shalom, Shabbat shalom para todos. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, Lot que representa lo que es lo material o el instinto al lado materialismo. En este caso, igual el patriarca Abraham, que era su parte mismo, ¿cierto? También pudo vencerlo con la ayuda también no sé, a veces nuestra mente materialista nos lleva y no nos quiere llevar a esa inclinación, pero sabemos, observamos, ¿cierto? Alrededor que eso no es una vida sana porque lo material uno se pelea no sé, por herencia, por casa, por un pedazo de tierra, y eso no es paz, eso no trae paz al alma. Entonces también eso yo creo que influenció al patriarca Abraham a darse cuenta y superó esa prueba. ¿Por qué? Porque él cuando fue a rescatar a su sobrino Lot de esa guerra entre los reyes, que eran 5 de un lado, 4 del otro lado, y él fue a rescatar y también rescató todos los bienes, pero estos bienes él no se los quedó. Esa fue la gran prueba que él pasó. Él dijo, yo levanto mis manos al cielo que es, o sea, al Dios supremo que es Dios de los cielos y también Dios en la tierra, y Él es el hacedor de todo. O sea que yo no voy a llevarme nada, no soy nada ni nadie aquí, y Dios es el dueño. Eso fue lo que le dijo él cuando a Melquisedec, ¿cierto? El rey salió a recibirlo y le dio cuando le todo diezmó, lo que él, sí, todo lo que él había rescatado de esa guerra, y eso superó también esa prueba, Abraham, esa parte. Entonces, en una parte misma de nosotros mismos, de nuestra alma, el ego y el apego a lo material. así Eso, es, querido hermano Miguel. Muchas gracias. exacto. Eso convive con nosotros. Así que a trabajar en eso. Ese es uno de los conceptos. Bien, buenísimo el tema, porque como les decía y le adelantaba y lo había dicho durante la semana, Jacob, esta es una de las mejores porciones, o sea, para mí es como una de las preferidas, aunque hay mucho, 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 yo sé, pero por esa importancia de este sádic, de este justo, ¿cierto? Lo que hizo, lo que logró y así toda su descendencia. Así que estaríamos dando término a esta enseñanza. Muchas bendiciones para todos en general, en cualquier parte que lo estén viendo. Y nos vemos hasta una próxima. Sigan disfrutando de este maravilloso día. Adiós. Bendiciones para Gracias, todos. Miguel. Shabbat Gracias. shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Gracias. Shalom. Gracias, Miguelito.